Muy buenos días, profesores y compañeros presentes. El día de hoy vamos a hablar sobre el transporte de CO2 de los tejidos a los pulmones. A modo de introducción, es necesario mencionar que en las células de los tejidos corporales el oxígeno reacciona con varios nutrientes para formar grandes cantidades de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono ingresa a los capilares tisulares y es transportado de nuevo hacia los pulmones. Bueno, para hablar del intercambio de los gases, primero hay que hablar de la zona en donde este intercambio ocurre. Esta zona se llama la zona respiratoria y comprende las estructuras que están recubiertas por los alvéolos, que serían los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Los bronquiolos respiratorios son estructuras de transición, pero se consideran ya que poseen cilios, que son como una especie de vellosidades que atrapan partículas. Los conductos alveolares están completamente recubiertos por alvéolos y terminan en los sacos alveolares, que también están recubiertos por alvéolos. Los alvéolos son evaginaciones en forma de saco de las paredes y que es donde se realiza el intercambio de los gases. Cabe destacar que los alvéolos están recubiertos por un tejido llamado capilar. Cada pulmón tiene aproximadamente 300 millones de alvéolos. El diámetro de cada uno de ellos es de unos 200 micrómetros. Y el intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono entre el gas alveolar, que es el gas que se encuentra en los alvéolos, y la sangre capilar pulmonar puede de esta manera ocurrir de una forma rápida y eficiente, ya que las paredes de los alvéolos son delgadas y tienen una gran área de superficie para la difusión de estos. También cabe destacar que en los alvéolos se encuentran células fagocíticas parecidas de manera similar a las que se pueden encontrar en las neuronas, que se denominan macrófagos alveolares y mantienen los alvéolos limpios de polvo y desechos, ya que los alvéolos no disponen de cilios que realicen la función de limpiado. Formas del CO2 en la sangre. El CO2 en la sangre se transporta de tres maneras distintas, como CO2 disuelto, como carbaminohemoglobina y como bicarbonato. Bueno, el CO2 disuelto trata sobre que hay una porción de CO2 en la sangre que está de forma disuelta. Esta concentración de CO2 está determinada por la ley de Henry, donde la concentración de CO2 en sangre corresponde a la presión parcial multiplicada por la solubilidad del CO2. Esta solubilidad es de 0,07 mililitros de CO2 partido 100 mililitros de sangre en milímetros de mercurio. La presión parcial del dióxido de carbono es de 38 a 42 milímetros de mercurio. Por lo que se aproxima que la concentración de CO2 en la sangre, según la ley de Henry, sería de 2,8 mililitros de CO2 por 100 mililitros de sangre, o el 5% del contenido total de CO2 en la sangre. El CO2 se une a los grupos aminos terminales en las proteínas, por ejemplo, hemoglobina y proteínas plasmáticas como la albúmina. Cuando el CO2 está unido a la hemoglobina, a este se le considera carbaminohemoglobina, lo que supone aproximadamente el 3% del CO2 total. El CO2, a diferencia del oxígeno, este se une a receptores distintos en la hemoglobina, y esto puede llevar a dos situaciones distintas. Por ejemplo, la unión del CO2 a la hemoglobina disminuye la afinidad por el O2, conocido como el efecto Bohr. En cambio, la unión del O2 a la hemoglobina disminuye la afinidad por el CO2, conocido como el efecto Harlan. En la primera etapa dan lugar en los tejidos, donde el CO2 se produce a partir del metabolismo aerobio. Después, el CO2 se difunde por las membranas celulares a través de la pared capilar, al interior de los hematíes. El transporte de CO2 a través de cada una de estas membranas tiene lugar por difusión simple, impulsado por el gradiente de presión parcial del CO2. En la segunda etapa, tenemos que la anhidrasa carbónica se encuentra en altas concentraciones en los hematíes, lo cual cataliza la hidratación del CO2 para formar H2CO3.
Luego, en los hematies, el ácido carbónico se disocia en un hidrón y en bicarbonato. El hidrón permanece en los hematies donde es tamponado por la desoxihemoglobina, y el bicarbonato es transportado al interior del plasma intercambiándose por cloruro. Si los iones de hidrógeno producidos por estas reacciones permanecen libres en la solución, van a acidificar los hematíes o eritrocitos y la sangre venosa, por lo cual los iones de hidrógeno deben ser taponados de forma que el pH de los eritrocitos y de la sangre se mantenga estable y no se descontrole, por lo cual los iones de hidrógeno son taponados por la desoxihemoglobina y se transportan en la sangre venosa de esta manera. En el momento en que la sangre alcanza el extremo venoso de los capilares, la hemoglobina se encuentra de forma conveniente en su manera desoxigenada, o sea que liberó sus 2 moléculas de oxígeno a los tejidos. Existe una relación entre el tamponamiento de iones de hidrógeno por la desoxihemoglobina y el efecto Mann. Este efecto dice que a un pH menor la hemoglobina se va a unir al oxígeno con el que tenga menos afinidad. Y bueno, afirma que el aumento de la concentración de iones de hidrógeno va a desplazar la curva de disociación entre el oxígeno y la hemoglobina hacia la derecha, por lo cual la hemoglobina va a descargar el oxígeno de forma más fácil a los tejidos, por lo cual los iones de hidrógeno generados a partir del CO2 tisular van a hacer que la hemoglobina libere el oxígeno de manera más fácilmente. Y a su vez la desoxigenación de la hemoglobina va a hacer que sea un mejor tampón para los iones de hidrógeno. Finalmente, el bicarbonato producido por estas reacciones se intercambia por cloruro a través de la membrana hematie, manteniendo el equilibrio de las cargas. Y el bicarbonato se transporta hasta los pulmones en el plasma por la sangre venosa. Bueno, podemos concluir que el proceso del intercambio de gases y de cómo se intercambia el oxígeno con el dióxido de carbono es bastante complejo, requiere de bastantes mecanismos y es un proceso de vital importancia para nuestra supervivencia como organismos que consumen oxígeno. Y que, bueno, también es un proceso en parte similar a cómo funcionan las branquias de los peces, ya que en este caso los capilares son un tejido bastante delgado que permiten que la sangre se encuentre de una manera mucho más cercana al oxígeno y al dióxido de carbono, y de esta manera su asimilación sea de una manera más rápida y desde nuestro punto de vista, a nuestra percepción, instantánea.